Los abogados que representan a Kilmar Ábrego García, inmigrante salvadoreño quien fue deportado por error a su país de origen y regresado a Estados Unidos con un proceso distinto, pidieron ampliar la demanda que presentaron en contra del gobierno de carácter civil para incorporar lo que él les contó sobre su experiencia en El Salvador, en el llamado Centro para el Confinamiento del Terrorismo, CECOT. De acuerdo con la versión de los abogados, Ábrego habría denunciado maltratos y tortura. De acuerdo con su versión, al ingresar al lugar los golpearon y los mantenían despiertos a toda hora, y habló de diferentes tipos de vejámenes e irregularidades en ese centro. Una de las frases mencionadas en los documentos, según Ábrego García, es que le dijeron que quien ingresa al CECOT no sale de allí. Vamos a analizar lo que significa esta revelación y las condiciones bajo las que pueden estar quienes están en ese centro de reclusión. Nos acompaña ahora Maureen Myers, es la directora para programas de WOLA, la Oficina de Washington para América Latina, una entidad de defensa de derechos humanos. Maureen, gracias por acompañarnos. Primero, ¿alguna sorpresa por lo que revelan los abogados de Kilmar Ábrego de lo que les dijo su cliente ya de regreso en Estados Unidos? La verdad no, yo creo que es ampliamente documentado y denunciado las malas condiciones dentro de los centros penitenciarios de El Salvador, incluyendo el CECOT. Esto es algo que se ha documentado organizaciones de El Salvador, organizaciones internacionales, incluso el mismo Departamento de Estado en su último informe de derechos humanos sobre la situación en El Salvador de 2023 señala pobres condiciones en las cárceles, denuncias de tortura, muertos en la custodia, incluyendo unos muertos que son por violencia, falta de atención médica y falta de alimentación suficiente. Entonces, no nos debe sorprender, pero creo que es importante que Kilmar Ábrego García es la primera persona que ha salido del CECOT para ser testigo de lo que experimentó dentro de este cárcel, en vez de solamente escuchar entrevistas con gente que siguen adentro. Porque a diferencia de otros centros de reclusión en El Salvador y especialmente en el CECOT, quienes están ahí no tienen acceso a abogados ni tienen acceso a hablar con sus familias. No, tiene muchas limitaciones en todo sentido. Entonces yo creo que es importante mostrar al mundo lo que es el CECOT, pero creo que también es importante resaltar que el CECOT es incluso la cárcel más ejemplar de El Salvador. Se han denunciado mucho peores condiciones en otros centros de detención en El Salvador. Hay un caso importante ahorita de un defensor, Fidel Zavala, que fue detenido en 2002, 2003, que mismo denunció tortura, de haber visto tortura, corrupción, maltrato en Mariona y otra cárcel donde estuvo, y incluso la respuesta del Estado actual de su denuncia fue volverlo a poner en la misma cárcel este año. Yo creo que sí existe mucha documentación y sí es una práctica generalizada en diferentes centros en el país. El mensaje que sale, por ejemplo, del presidente Trump, y lo escucha uno también del presidente Bukele, es que estas personas no merecen condiciones distintas a las que tienen. Una persona acusada de un delito, porque sabemos, por ejemplo, Kilmar Ábrego no había sido acusado de un delito en Estados Unidos, tampoco en El Salvador, ¿tienen derechos a tener condiciones mínimas o el gobierno de turno puede decidir qué condiciones tiene una persona? Yo creo que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte de Derechos Humanos, también ha resaltado que cualquier persona que está bajo el custodio de un Estado, el Estado tiene la responsabilidad de ellos, porque es bajo su responsabilidad y control total. Entonces, eso sí, obviamente hay estándares mínimos de trato, o sea, no se permite la tortura en ningún lugar. Yo creo que esa es la parte importante de resaltar, o sea, se tendría que empezar a investigar estas denuncias, que son muchos y desde hace varios años, de las condiciones en los centros de detención en El Salvador, y pues sí, también exigir que se mantienen a estándares mínimos de condiciones dignas para cualquier persona, independientemente del delito que cometió o no. El presidente Bukele dijo esta semana que no le importa que lo llamen dictador si la gente está segura. La pregunta es, en temas de derechos humanos se justifica una cosa por la otra, y el hecho de que en El Salvador, por ejemplo, es cada vez más difícil que operen entidades de defensa de los derechos humanos y organizaciones no gubernamentales. Sí, exactamente. Creo que el tema es que la seguridad no debe ser a cambio de sacrificar la democracia o los derechos humanos en cualquier país. Y sí, lo que estamos viendo cada vez más en El Salvador es un cierre de espacio cívico. Hay una nueva ley de
de gente extranjero que va a ser casi imposible que organizaciones sigan ejerciendo su derecho de existir en el país. Hemos visto la detención de muchas personas defensores este año. Amnistía Internacional acaba de declarar a 3 personas presos de conciencia en El Salvador, incluida la abogada Luz López, que es una defensora de derechos humanos. Entonces sí, cada vez más y más es difícil que organizaciones y periodistas independientes pueden seguir operando y defendiendo los derechos de las personas salvadoreñas en el país. A medida que conversamos, estamos mostrando imágenes de archivo del SECOT de cuando han permitido el acceso a los medios y me llama la atención que uno ve las celdas y los camarotes en los que duermen, que no tienen colchón, que no tienen cobijas, algunos tienen que dormir en el piso, eso está reconocido, pero se me parecen mucho a las imágenes de un centro que acaba de presentar el presidente Trump en la Florida para migrantes, en donde esos camarotes están dentro de jaulas, en donde las condiciones parecen un poco mejores, pero no se tiene en cuenta la condición mínima de la dignidad humana por más cargos que existen contra una persona. Sí, yo creo que estamos frente a una situación muy preocupante en Estados Unidos. Obviamente el nuevo centro en Florida, pero también muchas denuncias de las condiciones en los centros de detención de ICE, de gente que ha muerto en custodia, creo que son más de una decena este año, falta de atención médica, malas condiciones, sin cobijas, justo también durmiendo en el piso. Entonces yo creo que también urge también que hay más revisión a lo que son las condiciones dentro de centros de detención en cualquier país, Estados Unidos, El Salvador y otras partes del mundo. Y en el caso de Estados Unidos también asegurar que la gente que está siendo detenida también están en condiciones dignas y que se mejoren esta dinámica de pensar que el hecho de que alguien está siendo detenida no significa que no tienen derechos. Kilmer Ábrego regresó a Estados Unidos a enfrentar un proceso por presunto tráfico de personas y el principal testigo es alguien que había sido deportado 5 veces, quien iba a ser deportado una 6ª vez, pero que recibió un trato especial del gobierno para que sea testigo en contra de Ábrego García. Muchas gracias, Maureen. Maureen Myers nos acompaña en esta edición de Directo USA.